Saludos y bienvenidos a las noticias de última hora en Venezuela. Fuerza Armada de Venezuela anuncia despliegue para hacer inexpugnables ciudades y fronteras. Vladimir Padrino, ministro de Defensa, aseguró que desplegarán múltiples sistemas de armas y unidades de reacción rápida mixtas. Los despliegues serán el 22 y el 23 de enero. No olvide compartir esta información a través de las redes sociales y dejar un me gusta. Muchísimas gracias. La Fuerza Armada Nacional anunció este lunes un despliegue los días 22 y 23 de enero con el fin de hacer inexpugnables las ciudades y fronteras del país que limita con Colombia y Brasil de manera terrestre ante todas las advertencias dentro y fuera de la nación caribeña. En un comunicado, el titular de Defensa dijo que se pondrá en práctica operaciones que garanticen la defensa militar y el orden interno del país, asegurando el funcionamiento de los servicios básicos y la seguridad de instalaciones estratégicas. Este nuevo ejercicio popular militar policial se ejecutará con un nivel superlativo en lo estratégico, operacional y táctico, desplegando con mayor sincronización múltiples sistemas de armas y unidades de reacción rápida. Este primer ejercicio militar en defensa de la paz y la democracia, denominado Escudo Bolivariano, que se llevará a cabo en vista de que los enemigos internos y externos en su frustración no cesan de generar advertencias y agresiones para causar zozobra e inestabilidad. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Seguimos con más información. Esto es Noticias al Día. Y no de insubordinación. ¿Cuáles son las alternativas? ¿En dónde deberían estar puestas las esperanzas entonces de aquí adelante para derrocar, para deponer a un presidente que se robó unas elecciones, a un presidente de facto? Bueno, Patricia, yo creo que la esperanza hay que ponerla primero adentro. Mucha gente pone la esperanza afuera y creo que eso es un gran error. Normalmente los procesos de transición no funcionan de esa manera. El muro de Berlín lo derribaron los alemanes. No vino ninguna fuerza extranjera a derribarlo, ni la OTAN. Y así ha sido en la mayoría de los procesos de transición en el mundo. A Pinochet lo sacaron los chilenos, no lo sacó una fuerza extranjera. Entonces creo que lo primero es colocar la esperanza adentro. Y creo que colocar la esperanza adentro implica que la gente mantenga la actitud que tuvo primero cuando aquella primaria en el año 2023, después cuando la elección en el 2024, donde la gente decía, nosotros sí podemos, si decidimos hacerlo, podemos hacerlo, y lograron hacer cosas maravillosas. O sea, sin lugar a dudas, la victoria que tuvo Edmundo González, apoyado por María Corina Machado, es una victoria innegable, una victoria donde las tres cuartas partes del país le dieron su apoyo bajo condiciones electorales eh, totalmente desastrosas, que inclusive hicieron que el gobierno no permitiera la llegada de la observación europea a Venezuela, porque era un absoluto desastre. Y aún así el gobierno fue derrotado. Entonces creo que cuando la gente coloca la esperanza en su propia acción, suceden cosas extraordinarias. Y creo que eso es lo que debe suceder en Venezuela. Pareciera que decirlo es más fácil que hacerlo, y obviamente lo es, porque muchas veces esto implica sacrificios, implica gente perseguida, implica prisión, pero la realidad del asunto es que si los que estamos en Venezuela no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros, pero creo que la comunidad internacional sí nos va a acompañar en la medida que nosotros hagamos cosas, pero lo que no podemos hacer es esperar que la comunidad internacional resuelva un problema y que nosotros nos quedemos sencillamente esperando que otros lo resuelvan. Eso nunca va a funcionar de esa manera. Que la solución venga de afuera. Ese también es una alternativa que obviamente algunos coquetean con esa alternativa. Ya el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, hablaba de una intervención humanitaria, ¿no? de esa doctrina de la ONU de proteger, ¿no?, a la población indefensa. También lo secundaba Iván Duque. Pero ya estoy escuchando dirigentes opositores que hablan de que, bueno, hay que pasar a otra etapa, ¿no? Están hablando de desobediencia civil, de organización, me pregunto yo, de rebelión. ¿Cuáles deberían ser esas acciones efectivas aparte de salir a marchar?
Mira, Patricia, lo que nos han dicho, lo que nos dice la teoría, o mejor dicho, los ejemplos históricos, porque a veces cuando se habla de teoría, la gente piensa que la teoría son elucubraciones de algún académico, de algún intelectual que pueden terminar siendo fantasiosas, pero hay que recordar que cuando hablamos de teoría, la teoría tiene fundamento en la realidad, o sea, algo se vuelve una teoría porque es comprobable en la realidad, ¿no? Y digamos que lo que hay escrito sobre transición, que yo no me atrevo a decir si puede calificarse, darle el rango de teoría, pero buena parte de lo que está escrito sobre procesos de transición hablan que un elemento esencial para que se produzcan transiciones políticas tienen que ver con la movilización de la gente, con la protesta, con la manera en que la gente encara su situación dentro del país. Y inclusive hay trabajos que inclusive asoman cifras sobre el tamaño que debe tener esa movilización. Están un trabajos muy famosos como el de Erika Chenoweth, que fue su tesis doctoral, por cierto, y que de ahí sale un libro que se llama ¿Por qué la resistencia civil funciona? How Civil Resistance Work. Y la realidad del asunto es que creo que el enfoque va en esa dirección. Yo creo que la oposición lo que tiene que hacer, contando con el apoyo que tiene, que es muy grande, es tratar de movilizar al país pacíficamente, no por la violencia, porque en la violencia el que está desarmado es el que pierde, para tratar justamente primero de demostrar, de visibilizar que no se acepta lo que hoy tenemos y en segundo lugar para tratar de generar presión para que esto cambie. Y creo que esa presión, y eso es muy importante, tiene que venir desde dentro de Venezuela, pero también ayuda a la presión externa. Esto es un poco como cuando tú inflas un globo. Bueno, si lo inflas mucho, puede que el globo explote. Pero lo que sí sabemos es que si al globo desinflado le haces presión, nunca va a explotar. Entonces, la realidad del asunto es que aquí tiene que haber una combinación. Lo ideal es que haya una combinación de presión interna y presión externa, digamos bien manejada, estratégicamente manejada, para poder lograr ese cambio político. Y normalmente si los gobiernos perciben que esa presión termina siendo muy costosa para ellos, muchas veces esto termina en mesas de negociación, no siempre, pero muchas veces terminan en mesas de negociación. Entonces eso es lo que hay que buscar. Yo no dudo, y quiero aclarar esto para que no haya malas interpretaciones, yo no dudo de las buenas intenciones de quienes hablan de intervenciones humanitarias, pero la realidad del asunto, y eso es por lo menos un elemento que hay que sopesar, es que en la mayoría de los procesos de transición política que han sido originados por una intervención extranjera, las cosas no suelen terminar de consolidarse muy bien. Y ahí nosotros podríamos ver, por ejemplo, el caso de Irak, o el caso de Afganistán, que terminaron siendo fracasos totales. Uno podría hablar de algunos casos exitosos, quizás podríamos mirar a Panamá, o quizás podríamos mirar a Timor Oriental, justamente ya que estamos hablando de una intervención humanitaria, que es lo que hubo en Timor Oriental. Pero la realidad del asunto es que la mayoría de los casos de transición que se hacen con intervención de fuerzas extranjeras, más allá de lo estrictamente necesario, o sea, quiero decir que se hacen por la vía de la fuerza, no suelen terminar bien, esa es la verdad. Bueno, hay quienes dicen que todo eso ya se ha probado. Hemos visto, llevamos años de ver estas imágenes multitudinarias de gente en la calle. Llevamos años de diálogos fallidos, de engaños, de diferentes intermediaciones, de diferentes procesos. Llevamos años esperando un proceso electoral en el que la oposición pueda competir en igualdad de condiciones y aún así le ganaron por barrida a este señor Maduro y aún así sigue en el poder. Entonces, hay quienes dicen que con la llegada de Trump al poder en Estados Unidos se abre una esperanza y existe, podría existir una amenaza real de una intervención militar que podría ejercer una gran presión. ¿Tú cómo ves el panorama con la llegada de Trump a la Casa Blanca? Bueno, a ver, se ha especulado mucho de cuál va a ser la posición de Trump y de su gabinete, a partir del 20 de enero. Y inclusive ha habido quienes se han aventurado a decir que Trump va a ser el mejor amigo de Maduro, ¿no?
La realidad del asunto es que a mí me cuesta mucho ver a un gobierno de Trump que se reconcilia con Maduro. Primero porque sería totalmente incoherente de parte de Trump, ¿no? Tenemos que recordar qué pasó con Trump durante los años 2000, bueno, en su primera administración, cuando trató de ejercer toda la presión posible sobre el gobierno venezolano para tratar de que Maduro saliera del poder. Entonces yo vería incoherente, vería como un fracaso, casi como una capitulación de Trump, que Trump como no lo pudo hacer en su primer periodo, entonces decida reconciliarse con Maduro en el segundo periodo. Obviamente sería una capitulación. Y yo no creo que esa sea la posición de Trump ni de quienes acompañan a Trump. Al contrario, cuando uno ve a las personas que han sido nombradas en el gabinete de Trump, uno lo que sí sabe es que son personas que han tenido una posición, incluido Trump, pero también quienes le acompañan, una posición muy firme contra el gobierno venezolano. Entonces yo la impresión que tengo es que lo mínimo que podemos esperar es que la llegada de Trump a la Casa Blanca le haga las cosas mucho más difíciles al gobierno venezolano y que la presión aumente. Y además yo creo que buena parte de la comunidad internacional democrática, aunque se ha pronunciado ya, está esperando que llegue el nuevo inquilino de la Casa Blanca para discutir, para negociar, para hablar de qué es lo que se va a hacer con Venezuela y para ver un poco cuál va a ser la posición de la Casa Blanca. Porque obviamente, aunque la Unión Europea, aunque buena parte de América Latina, la mayoría de América Latina y de otros países quieran hacer algo, sin lugar a dudas Estados Unidos es un actor fundamental en todo lo que se pueda hacer o no hacer en el caso de Venezuela. Y me imagino que se está esperando eso, pero yo no auguro unas condiciones más blandas, por decirlo así, para el gobierno de Maduro después de la llegada de Trump al poder, sino auguro todo lo contrario. Y inclusive me atrevería a decir, Patricia, cuidado si la administración de Joe Biden, que ha dado algunas sorpresas en los últimos días de estadía en la Casa Blanca, cuidado si no nos da alguna sorpresa en las próximas horas en relación a Venezuela, porque hemos visto cambios de posiciones importantes allí. Vimos lo que acaba de pasar con Cuba, vimos las declaraciones de Biden en relación a Venezuela, el recibimiento de Mundo González en la Casa Blanca. Entonces yo diría que cuidado si el aumento de la presión sobre Venezuela de parte de los Estados Unidos no comienza incluso antes de la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.